A ver, son las 8 de la mañana con 19. Nosotros, Lorena, los sábados siempre tratamos de hacer temas que sean familiares, porque a las 8:19 los papás se comienzan a levantar y están con los chiquitos previo al desayuno, y vamos a decir que es un día en donde está el papá, la mamá, los hermanos mayores, los chicos, los abuelitos. Entonces, para hablar del tema de los niños desobedientes, que es algo que a las mamás las vuelve locas y a los papás los vuelve locos cuando el niñito no le hace caso, no obedece, se hace loco o se demora o te mece. ¿Cómo tratar con un chiquito que no tiene la disciplina para hacerte caso? Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es cuál es la causa del mal comportamiento o de la desobediencia, porque es algo que no se toma muy en cuenta. Y si no tenemos la causa, no podemos luego hacer un plan de tratamiento o no podemos establecer las pautas para que el niño se porte bien. Entre las causas tenemos muchas. Un niño es desobediente, puede tener una mala conducta, puede deberse a un trastorno de conducta, o si ya es algo mayor, como el trastorno negativista desafiante, podemos estar hablando de un niño que está atravesando por un mal estilo de crianza, en el que no hay normas, no hay hábitos, y por eso es el mal comportamiento. Podemos estar hablando de niños que tienen otro trastorno que genera problemas de conducta, como por ejemplo el déficit de atención con hiperactividad, que la consecuencia también es la mala conducta. Entonces hay que ver cuál es la causa para poder justamente enfocarnos en las consecuencias. Ahora, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, hay que tener muy en cuenta de que como papás estamos adoptando un estilo de crianza adecuado. Si yo como mamá o como papá sé que estoy haciendo las cosas bien o de manera adecuada y veo que aún así mi hijo no responde, pues es ahí donde tengo que buscar ayuda. Entonces, ¿qué tiene que tener un hogar o cómo es que tiene que ser un estilo de crianza adecuado? Tenemos que tener primero horarios, hay que establecer una rutina, horarios para los chicos, en los que el niño tiene que ubicarse en el tiempo y saber qué es lo que tiene que hacer y a cada hora. Yo veo hoy en día muchos hogares desorganizados en el que el niño se levanta, no sabe qué tiene que hacer o hace lo que quiere y no hay un orden. Y por ahí tenemos que partir. A ver, Lorena, una de las cosas para lo que uno no estudia es para ser papá, para ser mamá. Entonces, lo que yo te cuento porque yo lo he vivido. Todavía tú no eres mamá. No. Entonces, con todo lo que sabes de terapia, psicoterapia y conducta de los niños, vas a tener una gran ayuda. El problema es que el niño no nace niño, nace bebito. Y entre que el tiempo entre que es bebito y es niño, ¡pum!, apareció. Entonces, muchas veces los papás le quieren poner límites y hacerlo al chiquito que haga caso desde los 4 años. Entonces digo, ¿desde cuándo es que el chiquito te tiene que hacer caso? Porque todo el mundo cree que al bebito puede hacer lo que se da la gana, salvo meter los dedos en el enchufe y bañarse en una tina sin que lo vean, hace todo. Entonces, de un momento a otro, el papá ya quiere que se duerma a tal hora, que coma tal cosa, que ordene su cuarto, que haga caso, que apague la televisión. Las típicas órdenes que tú le das al chiquito. Claro. Entonces, ¿desde cuándo es que tú le tienes que poner límites para que el chiquito después entienda lo que es una orden? Porque tú obedeces órdenes, no hay democracia con el chiquito. No. Ahora, yo tengo que saber guiar como mamá, como papá, la conducta del niño desde los 2 años, pero tengo que tomar en cuenta la edad cronológica. ¿Qué es adecuado que el niño haga a los 2 años? Que siga simplemente instrucciones muy simples y que aprenda el significado de la palabra no. A partir de los 3 años es que el niño comienza a entender el porqué de ciertas cosas, el por qué no puedo meter los dedos al enchufe, el por qué no puedo agarrar algo porque se va a romper. Y a partir de los 3 ya el niño empieza a entender las consecuencias y empieza a darse cuenta que sus actos tienen una consecuencia, ¿no? Ahora, no a un nivel, por supuesto, como el del niño mayor, pero de todos modos, algo que los papás no hacen hoy en día es que no toman en cuenta la edad cronológica y la etapa de desarrollo en la que está el niño. Entonces sucede lo que has mencionado. Las expectativas de los papás es muy alta y creen a veces que el niño tendría que estar haciendo cosas que para la edad no está preparado o no tiene la madurez necesaria, ¿no? Entonces, empiezo desde los 2 años, desde el año 2 años, con el no, con el sí, con mucha distracción,
porque todavía el niño no me va a entender acerca de consecuencias o del por qué sí o el por qué no. Pero ya a partir de los 3 tengo que empezar a explicarle con más detalle de por qué puede realizar una conducta o por qué no puede hacer otra, ¿no? A ver, el tema pasa también porque cada persona es un mundo. Probablemente si tú tienes hermanos, tienes un hermano que es más dócil que tú y otro que es un chúcaro. Claro. Porque el ser humano es así. Hay chiquitos que te entienden a la primera. Por la experiencia que tengo, por lo que yo he visto y he hablado tantas veces con psicoterapeutas y lo que yo he vivido, que hay chiquitos que entienden a la primera. ¿Cuáles son las primeras cosas que el chiquito tiene que entender? Levantarse para ir al nido. Tiene que saber que ya tiene que ir a comer. Tiene que saber que se tiene que acostar. Tiene que saber que se tiene que bañar. Eso es rutina, justamente. Cuando se baña, tiene que saber que tiene que bañarse determinado tiempo porque el agua se enfría y termina siendo, pues, los chiquitos normalmente se bañan con agua caliente. Que no puede jugar hasta la hora que se le dé la gana. El chiquito todavía no habla. Estás hablando de niño prenido y en el nido le comienzan a dar responsabilidades en el nido. Pero si el chiquito llega al nido y quiere hacer lo que se le da la gana, ahí la profesora te dice, oye, no está obedeciendo porque no pone su cartuchera, no lleva sus cosas. Claro, si el chiquito no ha obedecido desde que tiene 1 año y medio, ¿por qué va a comenzar a obedecer a los 5? Claro. Los límites famosos. Pues, si no establecemos límites desde un inicio, esa va a ser la consecuencia. Pero como dije, también hay otras causas que hay que tener en cuenta. Has mencionado algo muy importante que es el tema de la personalidad, ¿no? Hay niños que tienen un carácter más fuerte y hay niños que son mucho más dóciles. Pero como mamá que conoce a su hijo y que sabe que tiene un carácter fuerte, tengo que llenarme de estrategias para poder manejar a ese niño, porque sé que va a tener una tendencia a imponer su voluntad, a querer hacer lo que quiere, y eso puede ser porque es parecido a alguno de los padres. Y no es malo que tenga un carácter fuerte, pero tiene que aprender a domarlo, la mamá, ¿no? Y el niño entender ya más grande por qué es que tiene esta necesidad de querer hacer lo que él quiere o imponerse o entrar en una lucha de poder con el padre o con la madre, ¿no? Claro, además, pocas veces yo he escuchado, ojo, eso yo lo hago yo, ¿es cierto? Pero yo me reía cuando mi mamá me decía, qué malcriado eres. Y yo te miro si tú eres la que me criaste. Entonces, ¿es verdad o no es verdad, Lorena? O sea, cuando tu mamá te... Momentito, niño malcriado es malcriado por el papá. Porque claro, si solamente se encarga la mamá y el papá llega y le dice que sí a todo, llega el abuelito, dice que el papá cría y el abuelito malcría. Entonces, suena feo y suena atroz, pero de bebé malcriado, niño malcriado, adolescente malcriado. Y la idea de esta conversación que tenemos con Lorena Pastor es que usted se dé cuenta que el arbolito que comienza a nacer chuequito va a ser un árbol chueco y ya el tema se desborda cuando tienes 13, 14, 15 años, ya comienzan faltas contra la sociedad, el que yo te pego, que te jalo, que me agarro tu juguete, que no te hago caso, que te pateo, que no voy al colegio, que me tiro la pera, y después termina siendo pandillero, o no necesariamente pandillero. Yo conozco, tengo amigos míos que han sido chicos engreídos y desobedientes, que después fueron engreídos y desobedientes con el proveedor, con el banquero, con la letra, claro, con la ley. Porque detrás de todo delito de cuello blanco hay una persona que supuestamente ha tenido la mejor educación posible, pero que ha sido un niño malcriado hasta que te cae la quincha. Ahora sí, lo que dices sí ocurre, pero también hay gente que puede tener una buena conducta, pero por otros factores, llámese autoestima, llámese que de repente ha sido influenciado, tiene una personalidad no muy fuerte, puede haber sido influenciado y puede haber tomado malas decisiones en su vida. No todo se debe a un tema 100% conductual. Hay personas que terminan involucradas a veces en situaciones, no necesariamente por mala conducta, pero sí porque no pudieron anticipar consecuencias, que es otro factor que también se enseña como parte de la crianza, ¿no? Son 8 de la mañana con 29 y esto es algo que compromete a ambos papás. Exacto. Y es bien complicado cuando los chiquitos comienzan a tener problemas de conducta en el colegio. Siempre te avisan que el chiquito no llega temprano, bueno, porque se demora en la puerta, si es que tú lo has llevado dejando temprano. El chiquito te copia, pues. Si tú le dices al chiquito manos, cara, dientes, es algo muy típico para que cuando llegas a la calle,
lávate las manos, lávate la cara, lávate los dientes. Si el chiquito no te ve lavarte a ti las manos, si no te ve a ti lavar los dientes, si el chiquito, tú te quedas hasta las 12:30 de la noche viendo televisión, el chiquito está diciendo, pero mi papá me ha dicho que me acueste, pero él está viendo televisión. ¿Cierto? Exacto. El papá no llega a la hora que tiene que llegar a almorzar. Me dice, mi papá quiere que almuerce, pero mi papá está almorzando a las 4. Mi papá no quiere que yo coma en la cama, pero se empuja su pizza en la cama. Entonces, eso le quita efectividad, definitivamente, a lo que yo quiero enseñar. Porque la incongruencia, el niño no la va a aprender. Si yo no veo a mi papá qué hace, yo tampoco voy a hacer. Justo en terapia yo tenía a un papá que quería que su hijo adolescente dejara de fumar. Y yo le dije al señor, de entrada a la terapia, ¿no? Si usted no se va a comprometer a dejar de fumar, todos los esfuerzos que hagamos acá van a ser en vano. Si usted va a ser el ejemplo de su hijo y su hijo va a volver a mirarlo a usted y si usted fuma, él no va a dejar de fumar. Dicho y hecho, hasta que el papá no dejó de fumar, el chico no dejó. Tú no le puedes decir a tu hijo, ordena tu cuarto, si cuando tú llegas, agarras, te sacas la camisa y la tiras al piso, le sacas los zapatos, te tiras al piso, la cocina está toda desordenada, o sea, Claro. la mamá la ve desordenada, desaliñada, el pantalón del papá no está planchado, o sea, cosas tontísimas, pero que son las cosas tontas para nosotros que somos adultos. Pero el niñito que tiene 1 año y medio, 2 años, entonces te mira nomás. Claro. Te mira y te mira hacer las cosas y dice, no tienes que ser el papá perfecto, pero cuando A eso menos iba. no puede ser contradictorio. Exacto. Eso es todo. 8 de la mañana con 30, vámonos a la pausa, regresamos. ¿Hay diferencia para tratar al niñito o a la niñita para que sea obediente? La típica de nosotros los hombres es que a las niñitas las tratamos mucho más suavecita que a los niñitos. Pero eso no quiere decir que las mujeres no sean también manipuladoras. Ah, claro. No tendría que haber diferencia en las reglas que yo tengo para mi casa, ¿no? Yo tengo una serie de conductas positivas que voy a reforzar en mi hijo y tengo una lista de conductas prohibidas que nadie en la casa tendría que poder hacer, ¿no? Como por ejemplo, entre las conductas prohibidas están mentir, no sé, gritar, pegar, contestar mal. Y esas conductas que son las negativas son las más graves y las que tienen que tener una consecuencia directa. Entonces, ahí la regla tiene que ser igual para mi hija mujer o mi hijo hombre. No tengo que hacer ninguna diferencia de que porque es mujercita le hablo así o la trato así y si es hombre soy más duro con él, ¿no? Justamente esa diferencia en el trato también genera problemas y resentimientos cuando los chicos crecen. O también se refuerzan algunos aspectos machistas, ¿no? Y también genera además conflicto entre los hermanos, de por qué a ti sí, por qué a mí no, etcétera, ¿no? O sea, esto de acá es algo que ha pasado todo papá, porque el niño más dócil tampoco entiende la primera. Claro. Y esta cuestión de los límites, al menos como me la sugirieron a mí, es explicarle por qué es bueno, no es cierto que haga las cosas, porque es bueno lavarte las manos, porque es bueno lavarte los dientes, porque es bueno lavarte la cara, porque es bueno comer a la misma hora, porque es bueno no comer demasiado de algo, porque te cae mal y te duele la barriga, y si te duele no vas a disfrutar. Porque ¿a qué chiquito no le gusta comerse una hamburguesa y media? Ah, claro. ¿A qué chiquito cuando va al cine no se quiere comer todo el popcorn? Los chiquitos, cuando le gusta aquí que a tu hijo una película, El Rey León lo ve tanto que ya no muere Mufasa, pues hermano. Y la quiere ver, y la quiere ver. A Lorena, cuando tú jugabas con tu hermano, con tu amiga, con la muñeca, tú querías jugar y seguir jugando hasta que ya el pelo de la muñeca... Pero tienes que dejar de jugar para comer y llega un momento en que te tienes que regresar a tu casa. O sea, estoy hablando que en el juego, y ese es el punto, también le enseñas a tener límites. Exacto. Hay límites en todo, definitivamente. Y por eso te digo que hay un horario y hay que marcar al niño las diferentes horas. Ahora, con niños pequeños siempre ayuda a poner una especie de papelógrafo en donde el niño puede ubicarse, ¿no? Aprende los números, aprende que es hora para tal cosa. A veces ahora lo trabajamos mucho con sonidos, como lo hacen en los nidos o colegios. Lo de la pizarra, le pones una pizarrita y le dices, recuerda que
hacer tu tarea, ordenar tu cuarto, lavarte los dientes, Claro. dormirte temprano, como si fuera una tarea al chiquito. Porque además recién comienza a escribir a los 6 años, no es que el chico va a entender todo. Exacto. Nosotros trabajamos con un sistema de puntos en el que se coloca la pizarra con las conductas prohibidas y negativas, perdón, prohibidas y positivas, y también, además, tienes todo el horario del niño, ¿no? Y tú vas reforzando positivamente las conductas que quieres que se incrementen. Y vas guiando al niño con el horario en su día a día, ¿no? También para eso tienen que haber consecuencias. Algo que mencionaste que es muy importante es que los papás tienen esta también idea de que el niño tiene que obedecer a la primera. Ningún niño te obedece a la primera porque es utópico que un niño te obedezca a la primera, menos en la etapa de desarrollo que está. Pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que el papá termina repitiendo la misma orden como 55.000 veces. Y no hacen. ¿No? Yo le digo a los papás, es imposible que ustedes repitan tantas veces la misma orden porque el niño, 1, ya no hace caso, y 2, la palabra de ustedes pierde respeto. Así como es bueno decirle el por qué tiene que hacer las cosas, creo yo que tiene que haber una situación extrema en donde al niño, y esto lo entrecomillo, se le castiga, se le dice, te vas a tu cuarto, sin televisión, te vas a tu cuarto y no vas a jugar, o no vas a tener postre, o no vas a poder ver televisión, o no vas a poder jugar. O sea, cuando al chiquito, entre comillas digo, se le tiene que explicar que su mala conducta, su desobediencia, tiene una sanción. Decirle la palabra castigo no te la sugiere, pero a la hora de la hora, en términos de grande, sí lo estás castigando. ¿Cuándo hay que sancionar al niño? ¿Cómo hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué intensidad? A ver, nosotros trabajamos como consecuencias lógicas. El niño llega a entender que cada conducta, digamos, negativa, pero que pase un nivel, porque yo no lo voy a estar castigando por cada cosa negativa que hace. Claro. Evidentemente converso, le explico la razón de por qué no puede hacer esto. Tampoco puedo explicar en exceso ni hablar tanto con mi hijo porque también tengo que actuar. Ahora, ¿cómo es que tenemos que hacer? En primer lugar, un punto importante que los padres no toman en cuenta es que los papás buscan hablar y razonar con el niño cuando el niño está en plena pataleta o está totalmente descontrolado. Entonces, entender que el primer paso es hacer que el niño se calme, antes de siquiera dar una consecuencia. Entonces, nosotros trabajamos con el tema de la respiración, le enseñamos a los papás técnicas de respiración y simplemente ellos tienen que buscar un lugar, tipo un sillón cómodo en casa, donde el niño, el único objetivo que tiene es calmarse. Porque si el niño está alterado y está gritando y está totalmente descontrolado, todo lo que hable el papá le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. O sea, no vas a conseguir nada. Una vez que el niño se calmó, ya lloró una hora, no sé, se tiró al suelo, es ahí, cuando ya está calmado, donde empiezo a conversar con él, viene el tema de las disculpas y viene el tema de las consecuencias. Entonces, yo le enseño a mi hijo que para conductas graves o para cierto tipo de conductas hay una consecuencia lógica. Como se lo explico, yo se lo explico a los niños con ejemplos de la vida real, como lo hacen los papás, que por ejemplo, ¿no? Si alguien roba va a la cárcel, eso es una consecuencia lógica de un acto. Lo mismo ocurre acá con los niños, ¿no? Si yo rompo algo o derramo la leche, ayudo a mi mamá a limpiar. Si yo, no necesariamente esa es una consecuencia, pero doy una solución a algo que hice mal. Trato de buscar una solución. Ahora, ante conductas mayores o más graves, como por ejemplo mentir o insultar a la mamá o contestar mal, sí, como nosotros trabajamos con el sistema de puntos, el niño pierde un puntaje, que ya es perder un beneficio, y si el caso lo amerita, recibe una consecuencia adicional. Claro. Y esa consecuencia adicional es lo que mencionas, que por ejemplo, ¿no? Si iban a ir de repente esa tarde al cine, bueno, hoy ya no vamos al cine. ¿Cómo haces? La típica, son varios hijos. ¿Cómo haces para que se quede el castigado que no va al cine? ¿Por qué tiene que pagar pato el hermano que se ha portado bien? Se te genera un paro armado, pues, ¿no? Porque si tienes 3 hijos y hay uno que se ha portado mal, la típica es vamos al cine y el vivo que se ha portado mal dice igual voy a ir al cine. Sí. Igual voy a almorzar. Igual hay un queque en la casa y no lo como yo, lo agarra él. O sea, ¿por qué te digo esto? Voy a hablar, Lorena, de algo absolutamente extremo, ¿no? Hace un tiempo, no muy lejano, en Estados Unidos le dieron la pena de muerte a un tipo, ¿no? Que había matado, que era un
asesino serial, ¿no? Que había estado metido en... Era una desgracia el tipo como persona. Y al tipo el día que lo van a matar escribe una carta. Y la carta que escribe es a su mamá. Y le dice, mamá, hoy día yo voy a morir. Y yo merezco morir. Pero tú también deberías estar acá. Porque cuando yo era chico, tú a mí nunca me corregiste. Tú a mí me maltrataste. Tú a mí me celebraste cada una de las cosas feas que hice. Y está en internet la carta. Sí. O sea, los niños son hechura de los papás. Por el ejemplo, por la acción y por la omisión. Y así como tú le tienes que poner límites, también hay que aplaudirlo cuando hace las cosas bien. Y le dice, mira, la vez pasada que hiciste esto, mira qué bien te fue. Te han premiado en el colegio, hiciste muy bien tu tarea. Y si llegas y no hiciste la tarea, te vas a sentir mal porque te da miedo cuando te piden el cuaderno. Entonces tú le tienes que ir hablando y ejemplificando con hechos en su propia vida, con su idioma, en cuclillas, mirándolo a los ojos, con la voz tranquila, lo bien que le ha ido cuando le ha ido bien, pues no todavía va a estar refunfuñando al chiquito. Claro, nosotros trabajamos muy de cerca con lo que es la disciplina positiva y esta, digamos, teoría parte justamente de enfatizar y destacar todo lo que es el refuerzo positivo. Verbal, no verbal, como dices, el mirarlo en los ojos, el abrazarlo, el felicitarlo por algo que hizo, destacar de repente exageradamente todo lo positivo. Y lo negativo no tiene tanta celebración o tanta atención, pero sí tiene una consecuencia. Entonces, ¿yo qué hago? Manejo todo lo positivo, reforzándolo continuamente, verbal o no verbalmente, y lo negativo simplemente aplico mi sistema conductual, o sea, el tema del puntaje, y aplico consecuencias negativas. Son 8 de la mañana con 43, ¿no? Cuando el chico no hace caso, las mamás, que son las que están lidiando la mayor cantidad de tiempo con los niñitos, evidentemente pierden los papeles. Y la primera manera como pierden los papeles es levantando la voz. Sí. Y cuando levantas la voz, el chiquito se asusta o el chiquito reacciona, el chico grita y terminan a los gritos. Y lo normal no es que la mamá tenga un hijo, normalmente tienes 2 o 3 y es evidentemente una situación de caos. ¿Cómo tiene que mantener? Estoy hablando de la mamá porque normalmente la mamá, reitero, pasa más horas con los nietos. Pero mamá o papá, ¿cómo tienen que mantener la calma para dar una orden sin levantar la voz? Porque si tú condicionas a Lorena de cada vez que yo te grito, tú haces, también está la otra parte negativa, que el chico se acostumbra a obedecer a punta de gritos. Exacto. Y no solamente se acostumbra a obedecer a punta de gritos, sino que empiezo a temer a mi propio padre o a mi propia madre. ¿Y qué pasa cuando un niño obedece solamente por temor? A las finales no interioriza lo que le enseñan. Entonces el modelo supuestamente positivo, que es la mamá o el papá, se vuelve totalmente rechazado. Y llegan a la adolescencia y ¿qué hacen? Todo lo contrario. Mi papá me grita y yo ya no hago caso. O yo trato de gritarle también, que es el modelo que aprendo. Tanto que ya te aburriste. Exacto. O lo que es peor, si tú gritas y te haces caso, yo especialmente eso lo hago con mis hijas, yo nunca grito ni para pásame, la típica, no es pásame tal cosa. ¿Por qué razón? Porque en mi cabeza está de que si yo la acostumbro a que yo soy su papá, que la quiero, la protejo, la grito y me hace caso, el día de mañana va a venir el esposo o el enamorado y la va a gritar y ella va a entender como algo natural. Claro. Porque se pasó pues 20 años de su vida con un patita gritándole que era su papá. Entonces va a venir el otro y la va a gritar. A mi hija no la grita a nadie. O sea, ni yo va a venir otro tarao a gritarla. Ya no te digo levantarle la mano. Entonces, ese condicionamiento es malo. O sea, tú no puedes levantar la voz y el papá no. El papá es el papá y el papá es la autoridad. No puedes estar en el concurso de quién grita más. Exacto. Pero eso creen los papás a veces, ¿no? Que mientras yo como soy el papá o la mamá, tengo que ejercer autoridad. Y para hacerme notar tengo que gritar, es lo que normalmente piensan. Pero llegan al grito porque previamente no hicieron lo correcto. Acá me doy la pausa con algo que también es usual, que es el tastás, ¿no? O sea, full chancletazo y correazo, me dice Luis Iván Ávila, es que yo no era un ángel. Y hay gente que dice, yo le agradezco a mi mamá el coscorrón, el cachetazo y tal. Claro, porque tú no naciste chueco. Pero hay otros que comenzó con el chancletazo y el correazo, le aplacaste la voluntad al chiquito y hace lo que tiene que hacer.
pero se queda resentido con el papá con el chancletazo. No, y está demostrado que el maltrato físico genera baja autoestima, inseguridad y trae muchas consecuencias que pueden llegar hasta la depresión. Igualito va al colegio, alguien le mete un manazo y como ella está acostumbrado de que cuando le meten el manazo se calla, ya no se revela y le hacen bullying. O sea, los excesos siempre son malos. 8:46, pausa, regresamos. Quique, ¿quién viene a las 9 de la mañana para tratar qué? Vamos a estar con Carlos Univaso, periodista deportivo. Estamos a una semana del partido, estamos con todo el problema encima de Paolo Guerrero, pero hay un partido, hay que jugarlo. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hablar con también Johnny Baldovino, para poner un solo ejemplo. Queda clarísimo que Paolo está en donde está porque no obedeció. Exacto. No siguió las reglas. No siguió la regla, no de la mamá ni del policía, la regla del médico, de la selección, del médico de Flamengo, del entrenador. La regla que él ya sabe. No tomes nunca nada que no te lo da tu papá. Eso, Quique, tú se lo has dicho a tu hijo, ¿cierto? Por supuesto. Porque en determinado momento tu hijo de 4 o 5 años ya sabe dónde está el botiquín. Y normalmente dice, nunca tomes nada. Nunca tomes una pastilla que no te da tu papá. Nunca recibas nada tampoco. Nunca recibas nada de un extraño. En tu casa puede haber un bar, pero tú ni loco vas a ir a tomar del bar. ¿Me dejo entender? Entonces, en el peor de los casos, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, perdón, Paolo desobedeció. Y miren lo que le ha pasado. Esa es otra manera de explicar a los chiquitos que lo que hizo Paolo está mal. 8:47, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, presumo que tu mamá y la mía no son contemporáneas. Tu mamá va hace 5. 6. 6, y a mi mamá va hace 8. Pero a tu mamá, tu abuela le decía de todas maneras, guerra avisada no mata gente y sarna con gusto no pica. ¿Tú has escuchado eso o no? Sí, claro. ¿De dónde sale eso? Bueno, definitivamente antes se solía enseñar así, ¿no? Ocurría una mala conducta y tengo que agarrar un dicho y se les grababa, ¿no? Y eso ya los papás te lo transmiten a ti. Ajá. Ahora muy poco, en realidad. O sea, ahora simplemente, bueno, guerra avisada no mata gente si se continúa usando. Hay otras que no, ¿no? Pero tratamos pues de generar frases o que los chicos puedan recordar con facilidad para que tengan un significado y que además digan, esta frase me hace acordar cuando yo hice tal cosa y me pasó tal otra, ¿no? Claro, y contarle al chiquito lo bien que le va a la gente. Ahorita, tú me decías, Pamela, tú debes haber sido bravo y chiquito. Yo he sido recontra bravo. Bravo es poco. Yo era bien desobediente. Y lo que yo he aprendido ya a mi edad es que todos los errores que he cometido y no le hice caso a mi mamá, ¿no es cierto? Yo he pagado carísimo por mis errores. Pero carísimo por mis errores. O sea, no te imaginas. O sea, cuando yo me he equivocado, me he desbarrancado. La idea es que como he sido recontra bien educado, he tenido la fortaleza anímica para levantarme. Pero hay veces que la gente no tiene esa fortaleza para equivocarse. Claro. Y para darse cuenta que se equivocó y no se levanta. Entonces, así es que el chiquito, cuando no hace la tarea, lo jalan y lo jalan un bimestre, le da roche, estudiar el segundo bimestre y lo terminan jalando de año porque anímicamente el papá no te ha enseñado que cuando te equivocas o desobedeces, puedes rectificar para que te vaya bien. Tampoco es el fin del mundo el haberte equivocado y haber desobedecido y no eres malo. Es decir, eres malo, te has portado mal. Tampoco es aconsejable. No podemos poner calificativos a los niños, pero sí podemos calificar la conducta. Lo que hiciste estuvo mal, eso no quiere decir que tú seas malo. Y también a los papás recomendarles o decirles que no tengan miedo de mostrar las debilidades con sus hijos. El papá tiene que aprender a disculparse con su hijo cuando cometió un error, cuando perdió los papeles, cuando gritó, cuando se le pasó la mano con algo. Y así los niños también crecen dándose cuenta que el papá o la mamá no son perfectos y que también cometen errores y que cometer errores no es el fin del mundo, que podemos equivocarnos, pero la idea es aprender del error, enmendarlo y asumir las consecuencias de nuestros actos. El niño tiene que aprender a anticipar consecuencias y si no se pudieron evitar, asumirlas con responsabilidad. Son 8 de la mañana con 54 y
Y yo quiero incidir en estos últimos minutos en el tema de la responsabilidad de los papás. Porque continuamente que estamos viendo que hay una serie de desgracias y de cosas feas que se comentan, que son delitos, que son cosas realmente atroces. Todo comenzó con un niño desobediente. Todo comenzó con un niño malcriado. Y la típica de lo que está pasando últimamente, no sé, por esta deformación socialista que tenemos, es que todo el mundo le achaca la culpa al Estado, al profesor, al alcalde, al presidente, al ministerio, cuando la responsabilidad de ser papá es tuya. Claro. Y tú eres el encargado, ¿no es cierto?, de que tu hijo sea una buena persona. Hay papás que creen que porque le pagan el colegio al hijo y hicieron linda, y por si acaso hay niños desobedientes en el Roosevelt, en el Markham, en el Hiram Bingham, y hay niños desobedientes en un colegio de escuela fiscal. Y hay niños que no van al colegio y que también son desobedientes. Y hay niños que tampoco van al colegio y son muy buenos chicos que desgraciadamente tienen que trabajar. Exacto. O sea, no hay nada realmente escrito para decir que si tú tienes plata o eres un estatus socioeconómico mayor o pudiente y que tienes papá y mamá de familia bien constituida, vas a ser un buen tipo. Ojo, puede ser un huérfano que tiene que trabajar, pero que eres un tipo responsable hasta aprender a tus caramelos. Claro, sí. Definitivamente eso no te lo marca, como dices, ni el estrato socioeconómico de donde provengas, ni el dinero que tengas, ni el colegio al que vas. Eso te lo marca la casa, la educación de sus inicios, ¿no? Oye, este patita que le ha pegado la chica de Osma, te aseguro que ha tenido todas, absolutamente todas, las prerrogativas de vivir bien. Y te voy a poner un ejemplo palmario que sale todos los días en los periódicos, ¿no? Que PPK dijo, me da mucha pena porque yo lo conozco de chiquito. Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht es el dueño de la constructora, de la sexta constructora más grande del mundo, el hombre más rico de Brasil, de la sexta economía del mundo. Él ha tenido todos, absolutamente todos los privilegios que puede tener un ser humano de la nobleza, de la realeza económica, y él no tenía que robar para vivir. Desobedeció las reglas. Claro. Y te aseguro que obviamente aprendió desde niño que robar está mal, pero también a veces no medimos las consecuencias de lo que hacemos, o creemos que no nos va a llegar la consecuencia, o que sí, puedo escaparme de ella, ¿no? Y ocurre justamente eso. Como lo que le acaba de pasar al futbolista, ¿no? Lo que le ha pasado a Paolo, lo mismo. que no es un delito, muy probablemente haya sido una falta tonta, pero es desobedecer. Cuando usted que me está escuchando le dice a su hijito, no tomes nada, ningún medicamento, ninguna pastilla si tu papá no está, o le dices, no le des a tu hermano. ¿Tú tienes hermanos mayores? No, una menor. ¿Qué edad tiene tu hermana? 32. Ya, pero por la diferencia, cuando eran chiquitas, ¿le dolía algo a tu hermana? Tú no podías ir a agarrar el botiquín y darle a tu hermana lo que te está loca. No, además que eso no estaba al alcance de nosotras tampoco. Pero en el supuesto que esté. No. No, tú no eres doctor. Tú no le das a tu hermano. Es que algo importante es que está demostrado que no solamente con palabras podemos llegar a hacer entender a un niño. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber otras formas de enseñarlo. Es increíble, pero un último experimento en Estados Unidos, no sé si lo has visto en YouTube, de lo fácil que es raptar a un niño en Estados Unidos. Hay un grupito de jóvenes que se dedican a hacer estos experimentos en calle y se sienta con las mamás y le dice, ¿cuántas veces le ha repetido tu hijo que no le haga caso a un adulto, no se vaya con un adulto? No. La mamá le dice 500.000 veces. Y bueno, vamos a hacer un experimento. ¿Apostarías a que tu hijo, si yo trato de convencerlo con mi cachorrito, me lo puedo llevar a mi carro? Y la mamá dice, no, no lo vas a lograr. Y evidentemente en todos los casos que el chico lo intenta, lo logra. Y es increíble, como papás, podemos haberle repetido 500.000 veces a un hijo que no haga tal cosa, pero igual a veces no te hace caso y termina yéndose por el mal camino, ¿no? Y esto demuestra que no solamente tengo que hablar con mi hijo, hay muchas formas de hacerle entender algo, aplicando consecuencias definitivamente, pero también enseñándole de otras maneras. Yo lo llevo, o sea, en Estados Unidos hay estos programas en los que los niños acompañan a sus padres a las cárceles a ver dónde termina el criminal, dónde termina el que hizo algo malo, y tienen una experiencia más vivencial, ¿no?, de lo que está pasando.
Estados Unidos tiene un muy buen programa para chicos que son, digamos que son proclives a desarrollar un trastorno de conducta. No sé si has visto el programa Terapia de Shock. No. ¿No? En el que el niño que tiene, digamos, ya pasa por conductas totalmente ya pues extremas, como robar, suspendidos de los colegios, agresión al profesor, etcétera, pasan a un programa en el que entran a la cárcel y se quedan, me parece que un día ahí, y los filman, ¿no? Filman la experiencia que los niños tienen de estar dentro de no importa la edad que tengas, a partir de los 8 años, claro, ¿no? En la que ya estas conductas se ven mucho más marcadas, ¿no? Pero son niños y adolescentes en riesgo de generar un trastorno negativista desafiante si es que no lo tienen, o un trastorno de conducta a futuro. Entonces, los insertan unos días en este programa en que los papás igual hacen las visitas a través de una luna y los chicos viven la experiencia de estar ahí y saben que eso es lo que puede venir si ellos no modifican sus conductas, ¿no? Muy aparte del tratamiento psicológico que se les dé, esta experiencia vivencial ayuda mucho. Yo tengo que conectar a mi hijo con lo que podría suceder si él no acata las normas o la realidad, ¿no? Lo que normalmente pasa. Bueno, ha sido muy amable. Para los papás que te quieran contactar para explicarles cómo es que tienen que tener una paciencia casi infinita y una firmeza también notable, ¿cómo hacen los papás que quieren conversar contigo para saber cómo tratar con los niños para esta cuestión de la obediencia? Bueno, pueden ubicarme en el 226-3867 en Psicotrec. Lentísimo, por favor. Ya. Pueden ubicarme en el 226-3867, que es el centro Psicotrec, o pueden buscarme en mi página web www.lorenapastor.com. Ese es más fácil. Ese es Sí. más fácil. www.lorenapastor.com. Ha sido muy amable. Vámonos a la pausa. Venimos con los titulares de Judy Rodríguez y a las 9 de la mañana vamos a saber las últimas novedades de las malas noticias que ciertamente tenemos que comentar con ustedes del caso Paolo Guerrero. Vamos a hablar con Carlos Univaso, director de la página de Innovación, y también seguramente con Johnny Baldovino, abogado de los futbolistas de la agremiación. Pausa, regresamos 9:01. Viene Judy Rodríguez, la licenciada, con todas las informaciones y regresamos nosotros.